¿Preparado para la palabra? Hoy día tenemos la continuación de nuestra serie Dios de Pactos y hoy nos toca el pacto mosaico, ¿no? Este es el pacto más completo y complejo de los pactos. Los pactos que hemos visto, el edénico, el adánico, el pacto con Noé y el abrámico, el pacto con Abraham, son pactos relativamente sencillos, porque había claramente sus partes, cómo funcionaban y todo ello. Pero este pacto, el pacto mosaico, Dios se ha lucido, ¿no? Porque lo ha puesto de una forma tan clara, tan contundente, pero a la vez también compleja, donde analizar lo que es las palabras del pacto, el sacrificio del pacto, el sello del pacto y todo ello es bastante ampuloso. Pero no vamos a entrar a esa profundidad porque tenemos una prédica. Pero estamos en este lugar, quiero que nos ubiquemos bien, ¿no? Hemos comenzado con el pacto, el pacto edénico, luego después de la caída del pacto adánico, con Noé, con Abraham, y ahora el pacto mosaico, con Moisés, obviamente con el pueblo de Israel. En este lugar y en este sitio comienza algo especial, porque así como está un poco más complejo este pacto, está más clara la figura y el enfoque de este pacto, para contrastarlo con el pacto actual, el nuevo pacto. Y obviamente en este pacto ha sido establecido para que el pacto nuevo, el nuevo pacto, en el pacto en el cual estamos hoy, sea evidente y se contraste y pueda ser más claro y podamos nosotros recibir esto que el Señor nos ha preparado. Por eso es importante para nosotros y aún en la palabra siempre contrastan esto. Vamos a Gálatas capítulo 3 versículo 24. Abra su Biblia conmigo, ¿no? Si es que tiene la Biblia ahí física de papel o si es que tiene su Biblia digital, ábrala, ahí está el versículo también en la pantalla. En la Nueva Traducción Viviente vamos a leer este pasaje que dice: dicho de otra manera, la ley, refiriéndose al pacto mosaico, fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Está hablando Pablo a los Gálatas y le está diciendo, este pacto de la ley fue su tutora. En la Reina Valera dice, fue nuestro ayo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Nuestro maestro, no es maestro como de secundaria, sino es algo así como maestro de kinder. Así, ese sentido tiene esa palabra. Fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos aclarara, hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Entonces, este pacto de la ley, estos principios establecidos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento principalmente, y que nos gustan mucho a muchos, ¿no? Nos encantan porque nos gusta andar así en parámetros, en estatutos, es bien fácil, más fácil, está ya todo dicho, ya todo escrito. Más difícil es a veces buscar la dirección de Dios, ¿no? Por eso nos cuesta a muchos orar, porque como está escrito en la Biblia, a veces agarramos la Biblia, bueno, está escrito y todo aquello, pero este tiempo es el tiempo de buscar el rostro de Dios, buscar la guía de Dios, aparte de la palabra. Por eso la palabra ha sido un ayo, ha sido un tutor, ha sido nuestro maestro hasta que vino Cristo. Y ahora nosotros tenemos que entrar a lo que es la búsqueda de la voluntad de Dios, pero en relación, en comunión. Amén. Porque si nos quedamos solamente en la palabra, en el tutor que teníamos, nos vamos a quedar en el legalismo, en la religiosidad. Y ese es el problema que tenemos muchos y hemos caído muchas veces y hasta a veces seguimos cayendo, porque eso es lo que a veces salta y es bonito, es interesante, pero a veces ya no es aplicable. Por eso vamos a terminar esta prédica hablando acerca de la aplicación de la ley para poder entender cómo es que funciona esto. Porque es fácil, ¿no? Agarrar un versículo, decir, aquí dice, no te marcarás el cuerpo y demás. Entonces todos lo miramos a los micros, ¿no? Aquí dice, ¿no? Pero también dice más abajito, no te cortarás la barba, ¿no? Y ahí lo miramos al Benji. ¿Cuál barba? No, pero... Y luego dice, no te vas a poner
ropa de 2 tipos de hilo o tela. Nosotros tenemos casimir y luego, ¿qué es lo otro? Algodón y medias de lana, ¿no? Todo mezclamos, pero aquí Dios ha dicho, ¿no? Meternos con la ley es interesante para lo que nos conviene. A veces para criticar a un hermano o una hermana puede ser, pero meternos con la ley es complicado. Por eso es bueno entender que este pacto fue dado por Dios por una razón específica que la vamos a estudiar y para ayudarnos a entender, primero, que no podemos nosotros guardar el pacto de la ley. Y por lo tanto tenemos la necesidad de Cristo, de quien no nos da estos estatutos, sino nos da su gracia y nos manifiesta su voluntad a través de esa relación, para vivir de esa forma, dependiendo de Dios, de la voluntad de Dios, y no agarrar solamente los libros del estatuto y movernos solamente en eso, sino una relación con Dios. Por eso es importante entender el propósito de esta hermosa ley, de este hermoso pacto. Así que vamos a los puntos, tenemos 3 puntos esta noche. Vamos al primer punto, nuestra pregunta que ahora le he planteado en preguntas, ¿no? ¿Con quién se hizo este pacto? ¿No? El pacto de la ley, el pacto mosaico, ¿no? Obvio, va a decir con Moisés, claro, pero no solamente ha sido con Moisés, sino ha sido con el pueblo de Israel, ¿no? Ese ha sido el pacto. Tenemos que entender eso en primer lugar, porque a veces nosotros, como ya hemos llegado al cristianismo, hemos llegado y abrimos la Biblia, el Antiguo Testamento, y creemos que este pacto también es con nosotros. No, es específicamente con el pueblo de Israel. Y vamos a leer el libro de Éxodo en el capítulo 24, versículos 7 al 8, donde dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, hablando al pueblo de Israel, ¿no? No ha rociado a las demás naciones, ni ha dicho que con todos los demás ha hecho el pacto, sino con este pueblo. Por eso les dijo a vosotros sobre todas estas cosas. También dice esto el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 9, donde dice: en el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, ¿no? Cuando salieron de la tierra de Egipto. Entonces el Señor hizo este pacto mosaico, le llaman, el pacto de la ley, que está basado en los 10 mandamientos y el resto de las leyes que iban a venir después. Lo hizo con el pueblo de Israel. Amén. No lo ha hecho con nosotros, ¿no? Algún día, pero ¿cómo en Abraham? Sí, en Abraham es la promesa. Este es el pacto de la ley. A Abraham le dio las promesas y esas promesas en Abraham también nos llegan a nosotros, porque en Abraham nosotros estamos o somos y tenemos esa relación por la fe. Pero por la ley no, la ley fue dada al pueblo de Israel específicamente. Por esa razón es que hoy día no podemos agarrarnos esta ley. Nos gusta, mucha gente le encanta agarrarse esta ley y decir: así dice la Biblia, ya estoy, la ley. Pero no es para nosotros. Amén. A no ser que sea un judío israelita, y bueno, obviamente. Pero aún así, ellos mismos, ahora cuando creen en Jesucristo, vienen y abrazan un nuevo pacto que ha sido dado por nuestro Señor, el pacto de la gracia. Aunque sean judíos de sangre, todo bien, con toda la tradición, circuncidados y todo, cuando conocen y aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, entran a este nuevo pacto. No hay problema. Y dejan el pacto pasado, el pacto que está siendo que ha pasado prácticamente, porque hay un nuevo pacto. Amén. Entonces, por esa razón, también dice en Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 32, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, hablando de este tiempo, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está hablando del pueblo de Israel en sus 2 casas que en ese entonces estaban. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese pacto es el pacto de la ley,
que hizo con sus padres cuando los sacó de la tierra de Egipto, ¿no? Entonces, aún promete Jeremías, bueno, a través de Jeremías Dios, que habrá un nuevo pacto, que es el pacto que hoy estamos viviendo, pero que ese pacto, el mosaico, lo hizo con sus padres al salir de Egipto, y eso está más claro. Por esa razón es que para ellos, para el pueblo de Israel es ese pacto, no tanto para nosotros. Al inicio, como todos, yo también cuando he empezado a leer la palabra he dicho, wow, esto también es parte de la ley, y he empezado a querer cumplir todo esto del Antiguo Testamento, de la ley, ¿no? Y obviamente uno se da cuenta de que no puede ni va a poder. Por eso es importante entender y hacer esa discriminación. Vamos a un versículo más, por si acaso todavía queda alguna duda. En Romanos capítulo 9, versículo 4, Nuevo Testamento dice que son israelitas, está hablando del pueblo de Israel, de los cuales de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pero ahí es resaltado, de ellos es ese pacto del mosaico, de la ley, y de ellos es también la promulgación de la ley. Amén. Entonces, este pacto, ¿con quién ha sido hecho? Principalmente con el pueblo de Israel. Para ellos ha sido este pacto. Y nosotros tenemos que entender así. Por eso, esa parte, aún muchos dicen, el Antiguo Testamento es la Biblia de los judíos. El Nuevo Testamento es la Biblia del pueblo de Dios actual, del nuevo pacto. Ahora, con esto no quiere decir que desechamos el Antiguo, de ninguna manera. Es más, cada vez que leemos el Antiguo, encontramos a Cristo ahí, podemos encontrarlo. Y cuando lo encontramos, nos gozamos, estamos felices, porque sabemos que eso era la sombra de aquello que iba a venir. La sombra de lo que Dios iba a luego manifestar en este tiempo a través de la gracia. Amén. Así que eso es la primera pregunta. ¿Con quién se hizo ese pacto? La segunda pregunta que nos hacemos esta noche es ¿cuándo fue dado el pacto? ¿Cuándo fue dado el pacto? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque muchas personas creen que la ley ha sido desde el principio y hemos estudiado que no, ¿no es cierto? Hemos empezado con el Edén, hemos visto la relación de Dios en el Edén, luego hemos visto la relación de Dios con Adán en el pacto adánico. Luego hemos visto la relación de Dios con Noé en el pacto noéico, o sea, en ese tiempo no había ley, no estaba esta ley para nada, otros pactos, otra forma de relacionarse con Dios con el hombre había. Y hemos visto también la relación de Dios con Abraham, a través del tema de la fe y a través de las promesas, que es el ícono, porque ahí es donde Dios pone la promesa. La puso desde el huerto, desde el momento en el que dijo, en tu simiente se enfrentará contra su simiente y tu simiente le aplastará la cabeza y ella le iría el calcañar, hablando del Jesucristo, ¿no? Hablando de la promesa de la salvación. Pero en Abraham es donde se da esa promesa, no solamente de salvación, de bendición, de restauración, porque le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aclara y amplía esa promesa que había desde el Edén. ¿Por qué es importante ahora ver este pacto de la ley? Porque como les decía, muchos creemos que el pacto de la ley fue desde siempre, pero no es así. Aquí lo dice claramente en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Y esto es lindo escuchar, ¿no? De aquí Pablo siempre ayudándonos, dándonos una luz tremenda. Está hablándonos de cuándo fue establecido el pacto de la ley para que entendamos que no fue desde siempre, porque muchas personas piensan eso, ¿no? Por ejemplo, cuando les decimos, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero ustedes dicen, pero la ley puede ser en el Antiguo Testamento. O por ejemplo, cuando hablamos del principios importantes como el matrimonio, el diezmo, cosas establecidas antes de la ley, la gente piensa que son de la ley. Y por eso te dicen, como no estamos bajo la ley, entonces tampoco tenemos que cumplir esto, ¿no? Del matrimonio, de principios fundamentales establecidos, la estructura de Dios de salvación que ha puesto, aún el principio del diezmo, de la adoración a Dios, eso estaba antes de la ley, antes. No está, en la ley fue estructurado, fue bonito, establecido como una exigencia, con obligatoriedad,
Pero antes de la ley era bajo la gracia. Estaba como una bendición y una motivación, como algo de parte de Dios. Por eso es importante contrastar dónde y cómo comenzó. Y les he puesto un diagrama para ayudarnos a entender un poco. Dice que la ley fue establecida 430 años después de la promesa. O como lo dice Gálatas, la promesa fue dada 430 años antes que la ley, ¿no? Entonces aquí hemos visto la promesa con Abraham, el pacto abrámico, y en esta promesa se nos da la salvación, la bendición, todo aquello, y después se establece la ley. En esta promesa dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y luego se establece la ley que va a estructurar cómo tiene que llevarse adelante la familia, el matrimonio y todo eso. En este momento se ha dado y se ha visto y se ha demostrado cómo Abraham dio los diezmos a Melquisedec, y luego en la ley ya se ha reglamentado eso, ¿no? Y se ha puesto como una obligación. Cuando en ese momento de la promesa fue por adoración y agradecimiento que Abraham le dio los diezmos. Entonces hay una diferencia. Por eso es bueno ubicar en qué lugar estaba la ley, ¿no? Uno dice, no, la ley dice, pero la ley pues no fue escrita desde el principio. La ley fue añadida después. Ojo, escuche bien eso, añadida, ¿no? Añadida. Y vamos a ver por qué enseguida. Así que ya sabemos cuándo fue escrita la ley. Sabemos que fue después de la promesa fue primero. Por esa razón tenga claro y esté feliz de que la promesa de la gracia, de la bendición, fue antes que la ley. La ley fue después, ¿ya? Y la ley obviamente nos ha cargado muchas cosas. El hombre se ha dado cuenta con la ley que es sufrimiento, es dolor y demás. La relación de Dios a través del pacto de la ley es más dura, ¿no? Porque Dios ya cuando establece la ley dice, si no cumple la ley, pues va a ser castigado, va a ser maldecido o va a morir, etc. Ya había las cláusulas, los estatutos de la ley. Por eso es que cuando empieza o comienza la ley, el trato de Dios con el hombre es distinto, ¿no? Es distinto. Cuando la ley se pone en vigencia, cualquier error que comete el hombre, Dios lo castiga con fuego, ¿no? Con muerte. Cosas terribles. Vamos a ver enseguida lo que pasa en el desierto, por ejemplo. Hay una diferencia. Por esa razón es que esto fue simplemente un tutor, una enseñanza temporal. No te enamores de la ley. Es hermosa, es santa, es pura, sí, pero es temporal, porque luego lo mejor viene ahora que estamos en el pacto de la gracia. Y lo traumante es que a veces cuando estamos ahora en el pacto de la gracia, cuando Dios se manifiesta de esa forma tan amorosa como Padre, todavía queremos verlo a los ojos de la ley como juez duro, como juez castigador, ¿no? Y eso a veces en nuestra misma oración surge, ¿no? Van a darse cuenta cuando alguien, oh bendito Padre eterno, altísimo, tú allá, nosotros acá, ¿no? O esas oraciones más sinceras, Señor, soy una cucaracha, gusano de papa, perdóname, porque así nos comparamos y así nos vemos con Dios. Dios tan lejano y nosotros tan abajo. Cuando Dios mediante el pacto de la gracia se ha acercado y Jesucristo ha venido y Él ha dicho, cuando le han dicho, muéstranos al Padre, le ha dicho, si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque el Padre ha venido a estar tan cercano, tan íntimo, para que no estarle clamando y demás, porque a muchos a veces nos gusta, ¿no? Suena bonito, al menos. Clamemos al Señor, ¿no? Gimamos, ¿no? Como si Dios estuviera a ver, gima, ¿no? Clame, llore, llore. A ver, no, Dios no está así. Dios está atento. Antes que la palabra esté en mi boca, tú ya la sabes toda, decía David. El Señor está atento a nuestro clamor, a nuestra necesidad. Con eso no quiere decir que no llores, expresa tus sentimientos como tú quieras, pero Dios está siempre atento y está escuchando en este tiempo en especial. En ese entonces no, en ese entonces tenía que Moisés clamar todo, hacer todo porque el pueblo se había engarrotado, le había dado la chiripiola y que todo se había rayado. Entonces Moisés tenía que ir a clamar, tenía que interceder. Era duro el trabajo de Moisés.
pero era el pacto de la ley. A algunos nos gusta, ¿no? Nos gusta ese pacto. Conocí a unos hermanos que me decían, bueno, discípulos que me decían, pero Gonzalito, ya pues reñinos, ¿no? ¿Por qué? Porque les gustaba, así que alguien les riña, les pegue, y yo les decía, bueno, les puedo reñir, pero ¿cómo yo les voy a reñir? Si Dios mismo no les riñe, ¿no? Pero Dios también riñe, Dios dice que esto, no, eso es el fuego, todo eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios no obra así, Dios obra con amor, con gracia. Dios obra distinto, ¿no? Aún los profetas del Antiguo Testamento tenían esa característica, ese genio, algunos le dicen, ¿no? Ese carácter medio rudo. Pero en el Nuevo Testamento es distinto. Dios dice que la profecía es para animar, para bendecir, para consolar, para levantar. Es distinto, no es para traer juicio ni poner el dedo en la cara del hermano o la hermana, sino es para motivar. Para eso. Entonces, esa diferencia nos ayuda a poder discernir cómo es el pacto de la ley, el pacto mosaico, y ahora en qué pacto estamos. Y qué hermoso es este pacto, y nos ayuda a atesorar el pacto que tenemos y dejar de enamorarnos de ese pacto antiguo que nos gustaba con fuego y azufre y demás cosas. Punto número 3. ¿Por qué se hizo el pacto? ¿No? ¿Por qué se ha hecho este pacto? Obviamente por la misma razón que se han hecho los otros pactos, que el hombre siempre metía la pata, ¿no? Dios ha hecho así, desde ahora nos vamos a relacionar así, bien bonito, ponía todo claro, así te vas a acercar, de esta forma vamos a actuar, pero el hombre hacía lo opuesto, siempre metía la pata, siempre hemos metido la pata. Entonces, este pacto de la ley, Dios también la hizo con ese propósito, para poder solucionar cosas que el pueblo, desde el pacto de Abraham, imagínense, la promesa que le hizo Abraham fue gloriosa. En ti, en este pueblo, en esta nación serán benditas todas las familias de la tierra. Todo, y lo ha enriquecido y lo ha prosperado. Y no solamente eso, le ha cumplido la promesa del hijo y de que en ese hijo, en Isaac, iba a ser la descendencia, y se comenzaron a reproducir y vieron una nación. Y empezaron a seguir bajo esas promesas, bajo la gracia, porque ese era un tiempo de gracia, no crea que había ley, todavía no había ley, era gracia en ese momento. Hasta el momento del Sinaí, todo era gracia, glorioso, y vamos a ver y les voy a demostrar eso. Por eso, en este tiempo en el que se reprodujeron, en que crecieron, en que se volvieron una nación, se han constituido una nación, y las promesas de Dios estaban cumpliendo en ellos, ahí meten la pata, ¿no? Y comienzan a poner su corazón, imagínense, en los dioses de Egipto. Comienzan la idolatría, comienzan a buscar otras cosas. Cuando ellos sabían, porque Abraham les ha enseñado, Isaac, Jacob, los patriarcas, todo, y han visto en José la gloria de Dios y todo aquello, sabían que era una nación. Pese a eso, habían empezado a su corazón inclinar a otros dioses. En el libro de Josué, por ejemplo, el capítulo 24, versículo 14, dice eso. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Le está diciendo, quiten de entre ustedes porque los tenían ahí sus dioses. En esas épocas eran figuritas que tenían como las figuras de acción de hoy en día que tienen los chicos, ¿no? O yo tenía también, ¿no? Mis muñequitos. Pero en esa época eran dioses, así manejaban sus dioses. Y les adoraban y les servían. Dice que eso lo hacía todavía, pese a que sus padres habían empezado y ellos lo habían seguido haciendo. Y Josué les reclama y les dice, ¿cómo van a seguir adorando a los dioses que estaban adorando hasta cuando estaban al otro lado del Jordán? ¿Qué quiere decir? En Egipto. Seguían porque el pueblo se había constituido en un pueblo idólatra entre ellos. Ezequiel capítulo 20, versículo 8 dice, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Pese a las promesas, pese a la bendición, pese a la gracia, metieron todavía ídolos, metieron la pata
como todos nosotros. Creo, no crea que, ay, sí, esos israelitas. No, nosotros también, si hubiéramos estado ahí, hubiéramos tal vez hecho algo parecido. Como nación hacemos cosas así. Tal vez no todos, nosotros estamos intentando adorar a Dios, estamos con toda nuestra fuerza manteniéndonos firmes, ¿no? Porque no es fácil. Porque hoy en día la idolatría ya no son pues Dios, el Dios mosca, el Dios piojo, el Dios, no, ahora son los dioses a veces bien camuflados, bien sutiles. Hoy es a veces el dinero, ¿no? Porque cuando nos falta Dios a veces no hacemos lío, ¿no? Nos alejamos y listo. Pero cuando nos falta plata, ahí chillamos, ahí sufrimos. ¿Se han dado cuenta? Nuestro semblante decae, todo. ¿Por qué? Porque nos falta plata. ¿Por qué? Porque nos ha quitado aquello que nos da vida. Aquello en lo cual hemos puesto nuestra confianza. O nuestro negocio, o nuestros títulos, o lo que sea, nuestros bienes, ¿no? A veces ponemos nuestro Dios como nuestros hijos, nuestro esposo o nuestra esposa, ¿no? Es mi Dios, porque si él se va o ella se va, muero. De eso depende mi vida. Pero Dios quiere quitar todo eso. Recuerde, el pueblo de Israel ha actuado así, pero no quiere decir que ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Nosotros estamos en la lucha. Igual, manténgase firme y quite de su corazón toda idolatría, toda cosa que está obstruyendo, toda cosa que está tomando el primer lugar de Dios en su vida. Llámese negocio, trabajo, personas, emociones, sentimientos, lo que sea, quite de ese lugar y ponga a Dios en ese lugar. Porque solamente cuando ponga a Dios en ese lugar, todo lo demás va a funcionar bien. Una familia funciona así. Una familia que tiene a Dios en primer lugar funciona correctamente, porque todo entra en orden. Todo entra en orden. Pero cuando en la familia no, mis hijos son lo primero, no importa, no importa, voy a faltar a la congres, renunciar a todo, pero mis hijos no, ahí estamos en problemas. O mi esposa, ¿no? Mi esposa sí me ha dicho que no le gusta ir a la congres, así que yo voy a... No, es que tengo que ir, es mi esposa, ¿no? Ahí tenemos problemas. Cuando Dios está siendo eclipsado por una persona, por una cosa, por un título, por un bien, lo que sea, entramos en idolatría. Mantengámonos firmes, porque eso es muy, el hilo, como dicen, la línea es muy delgada, tenemos que tener cuidado. Cuando el pueblo de Israel estaba en eso, tuvo esos problemas, ¿no? Vamos adelante, ¿qué versículo nos toca? Génesis capítulo 15, versículo 13 al 14, nos dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, recordando y refiriéndose a Egipto. Ya a Abraham le estaba diciendo eso el Señor. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Era una promesa, pese a que iban a estar en la idolatría, pese a que iban a estar en líos, pese a que iban a ser esclavos, todo, Dios ya había anunciado la salida del pueblo de Egipto. ¿Cómo? Con gran riqueza. Y ahí se retoma esta promesa de Dios. Porque en ese tiempo de la esclavitud todos sufrieron, pero Dios no se ha olvidado. Dios ha recordado su pacto, Dios ha vuelto a establecer y les ha sacado con mano fuerte y poderosa, con riqueza y todo. Y nuevamente ha expresado ese pacto de gracia con ellos, ese pacto que en ellos serían benditos y todo aquello, ¿no es cierto? Por eso es importante entender eso. Pero en ese momento, cuando Dios saca a su pueblo y lo hace con esa bendición, con provisión y con todo, pese a eso, todavía meten la pata. Por eso, más adelante estaba el pacto mosaico que se iba a dar. Pero estamos viendo la razón por la cual se dio. Porque pese a que Dios había mostrado su poder y su gloria con las plagas, matando a sus hijos, a sus primogénitos y todo, pese a todo, el pueblo de Israel todavía no lograba creer, porque recuerden que para que el pacto o nuestra parte del pacto es fe y obediencia, y el pueblo todavía no lograba hacer eso. No lograba creer ni lograba obedecer. Y pese a eso, Dios se seguía mostrando con amor y con gracia en este momento. Vamos a ver
Y recordemos un poquito, por ejemplo, Éxodo 14, versículo 11. Acaban después de las plagas, de todo el lío, después de la Pascua, que bueno, fue establecido el Cordero y todo, el faraón dice, ya, váyanse, su primogénito había muerto, ellos parten de Egipto con gran riqueza, con gran bendición. Todos sus vecinos les habían dado, bueno, para el camino, tomen, y ellos se han ido muy bendecidos, el pueblo de Israel. Y felices todos, porque al faraón les ha dado la libertad. Y con Moisés por delante van y se encuentran en el Mar Rojo, ¿recuerdan? Y vienen, luego el faraón había dicho, chiste era, ¿no? Ahora voy a ir y los voy a matar, porque se dio cuenta, o no sé, algo pasó, pero fue y los persiguió. En ese momento, bajo la presión, el pueblo dijo eso, ¿no? Que está en Éxodo 14, 11, dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así? Así con nosotros que nos has sacado de Egipto. ¿Para qué? Ahí podíamos morir, hemos venido a morir al desierto. Estaban atribulados. Pero pese a eso, ¿qué hizo Dios? No les ha dicho, pedazo de falto de fe o algo, no les ha juzgado, no los ha matado, no les ha hecho nada, sino que les ha defendido. Y han visto la gloria. Cuando Moisés ha puesto la vara en el agua, se ha abierto el mar, el pueblo ha andado en seco. Wow, si tan solo eso me hubiera pasado, tal vez yo hubiera creído muy poco más, aunque tal vez también igual que ellos hubiera dudado, ¿no? Pero esa era la gloria que habían visto. Y Dios, pese a la queja, pese a lo que hablaban, porque estaban murmurando en contra de Moisés y obviamente también en contra de Dios, porque ese es un principio que hay de autoridad, recuerde bien. No es que estaban murmurando solamente contra Moisés, murmuraban contra Dios, cuando murmuras de la autoridad delegada de Dios. Cuando murmuras contra tu papá, que sea tal vez borracho, mujeriego, lo que sea, no estás murmurando solamente contra tu papá, estás murmurando contra Dios, porque Dios le ha dado autoridad para que sea tu papá. Amén. Cuando murmuras contra tu jefe, aunque sea el jefe más chacra, que es incompetente, ha muñequeado, ha entrado por política y te da rabia, pero ¿quién no sabe ni dónde está parado y todo eso? Recuerda, estás murmurando contra Dios. ¡Oh! Pero ese jefe es mundano, es satánico, todo. Sí, pero hay una unción de autoridad, porque no viene ninguna autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. No hay de ningún otro lugar la autoridad. No, pero esta autoridad es de la presidencia. No, pero al presidente Dios le ha dado autoridad. Toda autoridad proviene de Dios. Por eso si murmuras si hablas contra tu jefe, estás hablando contra Dios. ¿No? Y ahora viene lo bueno. Si hablas contra el pastor, también esa autoridad proviene de Dios. Contra tu líder, contra el servidor, la servidora, ¿no? Si hablas contra la Nilda, estás hablando en contra, porque es una autoridad, no que servidor, sí, pero tiene una autoridad. Ella puede decir, hermano Smiker, por favor, siéntese allá, ¿no? Smiker obedece, ¿no? Porque tienen una autoridad delegada de parte de Dios. Es así. Y estas personas, cuando hablaban, o sea, parece, ¿no? Pero cualquiera se queja. No, están hablando en contra de Dios. Pero Dios, hasta ese momento, está sin ley todavía. Todavía no ha entrado en el pacto de la ley. Porque cuando entra en el pacto de la ley es distinto, vamos a ver más adelante, pero está todavía en una transición, todavía en ese momento está todavía el pacto de Abraham firme, la gracia, la bendición. Por eso es que estaban protegidos aún en el desierto. Segundo round, ¿no? Éxodo capítulo 15, versículo 23. Creo que han pasado 3 días después de ese lío del mar, ¿no? 3 días que han caminado y dice, llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo
murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Ahora dónde vamos? Vamos a estar de sed. Y claro, él tendrá su cantimplora, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Porque así se murmura, ¿no? No se murmura suave nomás. Dice murmuró, y ahí ya te puedes imaginar cómo se murmura, ¿no? Contra Moisés. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor no les ha caído con una maldición, les ha secado la boca, no, sino les ha dicho: agarren esta planta, bótenla al agua y el agua va a dejar de ser amarga y van a poder tomarla. Dios siempre dando solución, pese a la forma en la cual ellos reclamaban, porque no es tanto el reclamo, sino la forma, ¿no? Porque es bueno, a veces reclamar no es malo. O sea, todos tenemos diferente opinión y puedes decir: pastor, no estoy de acuerdo con esto. Amén. A ver, hablemos, ¿no? Pero otra cosa es decir: bueno, ese pastor que se ha creído, ¿hasta cuándo va a estar? Y es otra cosa el tema de la murmuración. Igual en cualquier institución, organización y demás. La forma es lo que estaba en ese momento mostrando el corazón del pueblo. No creía, no obedecía cuando Dios aún les estaba bendiciendo. Tercer round, Éxodo 16, versículo 3. Dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. En otras palabras, ojalá nos hubiera matado Dios en Egipto. Ya estaban empezando a creer que es Dios quien mata, digamos, que da la vida, ¿no? Cuando nos sentábamos, y escuche bien, esto ya es mentira, ¿no? Cuando dice: cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Amados hermanos, recuerden, ellos han perdido la memoria ahí porque ellos han recordado algo distinto. Ellos eran esclavos. Los esclavos no comen pan hasta saciarse ni están en las ollas y piensan que todos los días es churrasco ahí. Eran esclavos. Los trataban como esclavos. No había tanta comida, churrasco todos los días, pero ellos supuestamente, según ellos, ahí estábamos mejor que aquí, porque ahora no hay comida. Y obviamente vuelve la murmuración, vuelve la queja delante de Dios. ¿Y Dios qué hace? No los mata, no hace juicio, sino que les hace llover del cielo pan, maná, el maná del cielo, ¿no? Y les da para que coman. Así, y de eso sí se sacian, porque cada uno recogía en la mañana todo lo que quería, todo lo que podía comer, ¿no? Y no ha faltado un goloso que ha dicho: para mañana más voy a guardar, ¿no? Pero se ha podrido, les ha dicho: solo es para el día, ¿no? Pero a veces existimos, ¿sabes? Los que nos guardamos nuestra comida. Cuarto round, imagínense. Ha pasado, creo, unos meses, 3 meses. Éxodo 17, versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí otra vez sed. Y pese a que han visto que Dios les podía dar agua y que no había lío, murmuró nuevamente contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados, ¿no? Otra vez, no hay agua, ¿qué vamos a hacer? Y se quejan. Cuando a veces, bueno, saben que va a haber, no es que van a morir de sed, pero la queja y la murmuración, el corazón, eso muestra el corazón, la forma en la cual nosotros expresamos nuestra queja. Repito, vamos a quejarnos, pero la forma es como a veces ofende no solamente a la persona, sino a Dios, la santidad de Dios, la bondad de Dios. Por esa razón es que hasta ahí, pese a que se quejaban, a que molestaban, Dios le dijo: vas a ir a la roca, vas a golpear la roca con tu vara y la roca va a salir agua y van a beber, y bebieron todos felices y contentos. Hasta ahí Dios no mató a nadie, no castigó a nadie le ha dado ni un cocacho, ¿no? Ni uno ha muerto, ni uno. Ni uno estaba enfermo, escuche bien, ni uno estaba, no había enfermo alguno. Era glorioso. Pese a eso, se quejaban, pese a eso, había líos y demás. Estaban gozando de un pacto hermoso, de la gracia, que hoy tenemos ese pacto y hoy podemos estar así. Así que no murmure, ¿no? Ore, busque a Dios, métase con Dios, disfrute de este tiempo.
Porque llega el momento, bueno, no va a llegar ahora, pero en ese entonces llegó donde llegaron al monte Sinaí y en ese momento fue donde el Señor les habló algo y todo el pueblo dijo, vamos a hacer, lo vamos a poder cumplir, ¿no? No entendiendo que no se puede, pero ese es el camino de todos. ¿Dónde nos damos cuenta que no podemos cumplir la ley? Cuando intentamos cumplirla, ¿no? Todos tenemos buena intención, no crea que es mala, es buena intención, pero esa intención implica una independencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacerlo solo, ¿no? Yo puedo hacerlo, y nos gusta, ¿no es cierto? A todos intentarlo hacerlo solo. Por esa razón, ¿qué pasa? No oramos, no nos comunicamos con Dios, porque podemos hacerlo solo o tenemos que hacerlo solo. ¿Por qué? Porque me he olvidado orar, no me he olvidado, ¿no? Cuando toman decisiones y has orado, no, pastor, por eso he venido de usted, ¿no? O sea, yo soy Dios, ¿qué cosa? Pues no, tienes que orar, tienes que buscar, tienes que escuchar la dirección de Dios para tomar una decisión. Porque de lo contrario seguimos en nuestras fuerzas queriendo hacer. Porque estamos acostumbrados, es la naturaleza humana caída, ¿no? Calcular, bueno, sí, calculo y me va a alcanzar para esto y sí, vamos, ¿no? Y nos lanzamos. O planificamos, vamos a hacer un negocio, vamos a implementar esto, listo, ya. Pero pediremos la bendición de Dios. ¿Sí, no? Dios, este es tu negocio. Y Dios te dice, yo nunca te he hablado de eso, ¿no? Nunca te he mencionado que vendas chamarras de cuero con gamuza y piel de nutria en cobija, ¿no? Nunca. Pero es que aquí nadie lo hace, claro, porque aquí nadie la necesita, ¿no? A no ser que venga un sur, pero eso es en casos muy extremos. Pero a veces queremos que una vez que esté planificado, por si acaso, ¿no? Los polvos mágicos del Señor para que nos vayan bien. Eso es independencia y así a veces obramos por causa de que creemos que nosotros podemos hacerlo. Por eso en ese momento cuando Moisés les ha dicho, Dios ha dicho así, ellos han dicho, lo hacemos, no hay problema. Todo lo que Dios diga, vamos a hacer. Y listo, a partir de ese momento cambió el trato de Dios con el hombre. En ese momento se establece el pacto de la ley y Dios dice, muy bien, has dicho que lo vas a hacer, hazlo. Y en ese momento comienza la muerte. En ese momento desciende la presencia de Dios en el monte y Moisés va y les dice, diles que no se acerquen porque si se acercan al monte van a morir. Y les advierte de paso, ¿no? Y Moisés le dice, no se van a acercar al monte, yo voy a subir, yo voy a hablar con Dios, ustedes tranquilos, quietos. Y ellos, no, pero en caso, a ver, veremos, probaremos. Y 3,000 personas ese día han muerto. 3,000, ¿no? Curiosos. ¿Quién será que Dios mata? ¿Será que...? Y han muerto. Por esa razón, cuando Dios se establece o cuando se establece el pacto de la ley, otro es el trato. Ahí es distinto, ahí es lo que Dios dice, tienes que cumplir. ¿Te has comprometido a cumplir? Tienes que cumplir. Eso fue el pacto de la ley. Pero lo lamentable es que a veces nosotros todavía queremos que tenga vigencia y queremos movernos en función a eso. O sea, voy a cumplir, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar el día del Señor, honrar Padre y Madre y todo, queremos cumplir. Dios te dice, yo en ningún momento te he pedido que cumplas. Ahora, ahí, si estabas en el desierto, te hubiera exigido, pero hoy día ya no. Hoy día solamente quiero que me ames, nada más, me creas y me obedezcas, nada más. Por eso, ahora que Dios nos dice algo y nos manda algo, nosotros siempre tenemos que aprender a decir, si tú estás en esto, yo voy, porque yo dependo de ti. Por eso todos los días, ¿qué hacemos? Oramos. Porque ese día no puedo y no me siento cómodo si no he hablado con Dios, porque no sé lo que va a pasar ni cómo voy a reaccionar, porque muchas cosas pasan en el día. Y cuando no hemos orado, pues a veces ni siquiera sabemos cómo reaccionar ante todo eso. Cuando no hemos orado no sabemos qué tenemos que hacer, ni cómo tratar a las personas que se van a acercar con nosotros, porque ese día Dios tiene no encuentros casuales, sino Dios tiene citas concertadas específicas, porque Dios te quiere usar. Amén. Dios te lleva, por ese caso, no es, ¡ay, qué casualidad! No es casualidad. Dios ha preparado eso porque tiene y quiere que tú des una palabra. Quiere que tú seas
bendición. Recuerda la promesa del pacto abrámico. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas. Por lo tanto, ¿no crees que Abraham, el pueblo de Israel? No, tú también, porque tú eres de ese linaje por la fe. Y por eso tú llevas bendición. Por eso este tiempo no es solamente el mes de la Biblia, es el mes donde podemos nosotros bendecir. Y no solamente este mes, todos los meses bendecimos las familias, bendecimos las vidas, bendecimos a quien se encuentre con nosotros, porque Dios está utilizando y quiere usarte. Pero si no hablamos con Él, difícilmente vamos a poder saber qué y cómo hacerlo. Deja la independencia y métete en esa dependencia hermosa de Dios, de caminar de su mano. Por eso, en Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo le responde bien, dice: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Fue añadida, no fue la idea principal de Dios. No les ha dicho, sí, voy a darles una ley para que no, eso fue añadido por las transgresiones, porque el pueblo no podía. Tenía que formar un pueblo, tenía que estructurar, tenía que enseñarles y tuvo que hacerlo a través de la ley. Por eso es que esas palabras nos dicen mucho. Fue añadida. ¿Ok? Que muchos aman, dicen, no, la ley fue desde siempre y para siempre. No, fue añadida. Vamos a Hechos, capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice, ahora ya vamos a este pacto, el pacto de la ley, terminó su vigencia hasta Cristo, hasta el sacrificio de Jesucristo, donde comenzó el nuevo pacto de la gracia. Para los que quieran, obviamente, porque hay mucha gente que todavía sigue viviendo en el pacto de la ley y le gusta. Amén. Pero en este tiempo tenemos el pacto de la gracia. En este momento, cuando ya estábamos en la gracia, en ese entonces, la iglesia primera, la iglesia apostólica, no faltaron, ¿no?, los hermanitos que les gusta la ley, ¿no? Y aquí dice en Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, pacto mosaico, no podéis ser salvos, ¿no? Les dice. Y ellos, ¿pero qué? Pero me han dicho que yo crea y listo, ¿no? No, tienes que circuncidarte. Así, eran hermanitos judaizantes, ¿no? Amorosos, pero legalistas. Ahora, en ese entonces era así. Hoy en día les cuento que hay, ¿no? Si no vas a tu célula, si no haces la oración del pecador, si no te arrepientes de tus pecados, si no vienes con corbata, si no te vistes con falda, hermana, si no das tu diezmo y tu ofrenda, muchas personas vienen así, no vas a poder ser salvo, no vas a poder estar con Dios. O no dicen, tal vez no hablan de la salvación, te dicen, no vas a poder estar bien en la iglesia. Si no vienes bien vestido, ¿no? Si no, en otras palabras, si no ocultas tu pecado, si no te arrepientes y dejas tu pecado, no vas a poder entrar en la casa de Dios. Porque muchas personas a veces así hacen, así piensan, y así obran, y así dicen, y así hablan. Por eso tenemos que tener cuidado de en qué pacto estamos y cómo nos estamos moviendo. Vamos al versículo 2, porque si no me voy a seguir dando ejemplos y se van a identificar. Mira, no se van a identificar. Segundo versículo dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Porque era pues gente que venía con
con eso. Tienen que circuncidar, tienen que guardar la ley y querían meter la ley. Querían mezclar dos pactos. Este pacto de la ley ya pasó. Ahora el pacto de la gracia no tiene nada de ello. Pero a veces queremos meter, ¿no? Nos gusta, queremos algo de eso. Y entonces dice, bueno, como esto estaba ya saliendo de control, vamos y tenemos que hablar. ¿Y dónde? En Jerusalén, donde están la mayoría de los apóstolos, donde hay ancianos, nos pondremos de acuerdo. A ver, hablaremos de eso. Y tuvieron su concilio en Jerusalén, hablaron claramente, dijeron, bueno, cada uno dio su punto de vista. Pedro habló de su experiencia con los gentiles, Pablo ni qué decir. Y bueno, al final llegaron a una conclusión, ¿sí? Y esa conclusión le va a agradar a usted esta noche. En Hechos capítulo 15, versículo 28, hemos resumido todo el concilio, dice, porque ha parecido bien, oiga, al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿No? Continuamos. ¿Qué cosas? 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de animales ahogados, de comer animales ahogados y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien, ¿no? Entonces, esto ha traído paz al pueblo, a la gente, porque la gente que se convertía decía, ahora tengo que circuncidar, tengo que aprender la Torah, tengo que guardar los mandamientos, todas las cosas, era fuerte, ¿no? Pero cuando esta carta les llegó a todos, fue tranquilidad, fue paz. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que todos podemos hacer lo que queramos? No. Porque cuando estás en el pacto de la gracia, pones a Jesucristo en primer lugar. Porque Él es quien te da la gracia. A través de Él vino la gracia y la verdad. Y cuando eso viene a tu vida, te transforma. Por eso Jesucristo tenía la capacidad y el poder de decir, oísteis que fue dicho en la ley, no adulterarás, mas yo os digo que si tú miras una mujer para codiciarla, ya has adulterado con ella. Jesús te decía, ¿por qué? Porque en el acuerdo a la ley solito no ibas a poder. Ningún hombre puede, ¿no? Aunque digan, no, pastor, yo no miro chicas, ¿no? No, se les va el ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque es natural, es la naturaleza humana. La atracción por el sexo opuesto, por el cuerpo de otra persona es natural. Pero eso se santifica cuando en Cristo estás. Cuando te metes con el Señor, Él te da el poder y la autoridad para poder hacer que eso no se convierta en un pecado, que no se convierta en un adulterio. Y puedas mirar de pasada, como a veces dicen, ¿no? La primera mirada no es pecado, la segunda ya es, la tercera ya es más rudo, ¿no? El escaneo completo y todas esas cosas. Pero cuando tú tienes a Cristo, no vas a caer en eso. Porque en Cristo sobrepasas la ley. Porque el Espíritu Santo te da el poder y la autoridad. Y con cualquier pecado. Oísteis que fue dicho, no matarás. Mas yo te digo que si a tu hermano le dices, ¿no? Tonto, fato, vas a ser puesto ante el concilio. Y si lo insultas, vas a ser expuesto al infierno. Imagínense. ¿Cuántos les hemos insultado a nuestros hermanos? Este chakra, este sonso y demás, hemos utilizado palabras así. Pues Dios dice, de acuerdo a la ley, estás expuesto al infierno de fuego, pero en Cristo ya puedes sobrepasar eso. Cuando te metes con el Señor, el Espíritu Santo te da el poder y la autoridad para ya no hacerlo, ya no vas a insultar a tu hermano, ya no te van a hacer, aunque te den ganas, ¿no? Ya no lo vas a hacer, porque Dios ha tomado control de tu vida. Por eso es tan importante dentro de este pacto movernos de esa forma. En ese entonces eran por ley y nadie podía, pero ahora tienes el poder del Espíritu Santo y Jesús ya está en ti y te va a llevar a hacer eso y te va a llevar a la excelencia, a la gracia, al poder, a la unción y a todo lo que viene con eso. Cuando Dios estableció esto a través de los apóstoles hubo paz y hoy en día para nosotros también hay paz. No tenemos que cumplir la ley, gracias a Dios, pero no quiere decir que vamos a hacer lo que queramos. Recuerda, si Cristo está en ti, hay un cambio, hay una diferencia. Solo tienes que permitirle a Él cambiarte. Nada más, ¿no? Ni siquiera yo tengo que estar luchando con mis ojos, luchando con mi bebida. No voy a tomar, no voy a fumar. No, métete con Dios y automáticamente todo eso fluye. Todo eso se vence en el poder del Espíritu Santo, pero es con Dios.
Por esa razón, cuando nosotros todavía mantenemos nuestra independencia, entramos a esto, lo que dijo el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 19, versículo 8. Todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Han dicho, lo vamos a poder hacer. Cuando no se puede cumplir la ley. Nuestra carne no puede cumplir la ley. Solamente en Cristo vamos a empezar a poder no solo cumplir la ley, sobrepasarla y vivir esa vida en gracia. Por eso este día, amados hermanos, este pacto de Moisés es alucinante, hermoso, glorioso, pero ya ha pasado. No te aferres a este pacto, ¿no? Porque a veces nos gusta aferrarnos. No te aferres. Aférrate a este nuevo pacto de Jesucristo, la gracia del Señor, que ha venido a hacernos libres de todo eso y a poder vivir en libertad. Para finalizar, en Romanos capítulo 3, versículo 28, el apóstol Pablo pone una conclusión. Dice, concluimos pues, ¿no?, que el hombre y la mujer y todos son justificados por fe. Amén. Por creer, sin las obras de la ley. Amén. Entonces, tú crees es suficiente. Porque crees vas a vivir. Y porque crees te acercas a Dios. Y porque crees oras. Y porque crees te metes con el Señor. Y porque crees vives esta santidad, esta bendición. No por estar haciendo y cumpliendo la ley. No por estar rajándote y esforzándote, tratando de ser buenito, cuando sabemos que nuestra naturaleza es pecaminosa. Ya no luches más, ten libertad. Cree en el Señor Jesucristo. Él va a salvarte. Él va a sanarte. Él va a restaurarte y Él te va a dar el poder para vencer el pecado. Pon tus ojos en Él. Amén. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar. Ya es hora. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Señor, por esa hora hermosa. Gracias porque hoy podemos estar delante de ti, Señor, por la gracia. Gracias, Señor, porque tú has hecho posible todo esto. Te bendecimos, Señor. Te agradecemos, Dios, por la ley. Te agradecemos por todos los pactos, por todo lo que has hecho, Dios. Pero más que todo te agradecemos por permitirnos nacer en este tiempo, en este pacto hermoso de la gracia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Jesucristo, porque tú nos has salvado. Y no solamente eso, sino nos has sanado, nos has restaurado. Y ahora nos das esta vida llena de bendición. Gracias, bendito Dios. Levanta tus manos, adórale. Bendice su santo nombre. Él está aquí. Gracias, Padre. Gracias, Señor.